desarrollo de la siguiente unidad, la tercera, en la cual analizaremos la etapa intermedia, analizando las actuaciones previas en la audiencia intermedia, el esquema general de las formalidades de la etapa intermedia, finalidad de la etapa intermedia, fases de la etapa intermedia, el escrito de acusación. Y bueno, vamos a ver el escrito de contestación de acusación, descubrimiento probatorio, principios que rigen la actividad probatoria. Vamos a hablar de la coadyuvancia, vamos a hablar de la citación a la audiencia y continuamos con los acuerdos probatorios. ¿Sí? Ok, ¿qué busca la etapa intermedia? Analizamos. Fase de acusación, de coadyuvancia y descubrimiento probatorio. Entonces, recordemos, la Fiscalía ha presentado por escrito la acusación hasta ante el imputado. Muy bien. ¿Cuál es el plazo que se tiene para presentar la acusación una vez finalizada la etapa de investigación? Son 15 días. El juez de control, una vez que recibe el escrito de acusación, notifica a las partes, al asesor jurídico de la víctima y a la defensa. El asesor jurídico tiene 3 días para constituirse como acusador coadyuvante. Y a partir de que haya terminado este plazo, se tienen 15 días. ¿Para qué? Para la formulación de la escrito de contestación de acusación. 15 días. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Recuerden que las partes, la fiscalía, al presentar su escrito, hace su descubrimiento probatorio. Lo mismo va a hacer el asesor jurídico de la víctima y lo mismo va a hacer la defensa. ¿Ok? Ok. Tenemos que la defensa podrá dar contestación a la acusación. ¿Sí? Es la fase donde se da la admisión y se va a convocar a la audiencia intermedia. Si hay errores en la acusación, aquí se van a corregir, ¿sale? Podemos llegar a acuerdos probatorios y vamos a resolver sobre la admisión de las pruebas y concluimos la presente audiencia con el auto de apertura a juicio oral. Muy bien. Ok. Vamos por partes para que vayamos entendiendo estos conceptos. Decimos, actuaciones previas a la celebración de la audiencia intermedia. Bien. Hemos concluido, bueno, estamos en la etapa de investigación y ya hablamos de la vinculación a proceso. Muy bien. Ya vemos que tenemos el plazo para cierre de investigación de 2 a 6 meses. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Podrán subirse este plazo? Sí, pero tendremos que justificar la necesidad ante un juez de control. En este caso, continuamos con el cierre de la investigación, en la cual se debe informar dentro de los 15 días siguientes, después de que cierra esta investigación, si acusa, si sobresee o si suspende el procedimiento. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Se formula acusación o en su caso se decreta el sobreseimiento o la suspensión. Si fuera el
sobreseimiento, esta es una causa para poner fin a la presente causa penal, y si es una suspensión, solamente la vamos a poner en stand-by, ¿sale? Si formula acusación, se va a hacer el descubrimiento probatorio. ¿Dudas del punto número 1 al punto número 5? ¿Sí está claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Y maestro. Jenny, te escuchamos, por favor. ¿Cuáles son las razones por las que se puede pedir más tiempo? Pues a lo mejor el tiempo no fue suficiente para que usted integrara todos los elementos de su carpeta de investigación, ¿no? Para que presentara su acusación y podría justificar en razón de que está pendiente alguna prueba pericial, está pendiente alguna prueba de ADN que puede tardar un poco más de tiempo, está pendiente alguna prueba científica que se está realizando, ¿no? Entonces hay necesidad de pedir una prórroga, Gracias. ¿sí? Muy Sí, sí, bien, sí, gracias. muy bien. Seguimos. Ahí va. Entonces, un poquito reiterando lo que venimos estudiando. En la etapa de investigación tenemos la formulación de imputación, tenemos el tema de solicitud de vinculación a proceso, debate sobre medidas cautelares, plazo de cierre de investigación, que estamos aquí. Plazo de cierre de investigación. ¿Sale? Muy bien. Concluimos que después, a más tardar 15 días de la conclusión del plazo de cierre de investigación, la Fiscalía deberá acusar, sobreseer o suspender el proceso. Si el MP formula acusación, va a cubrir con los requisitos que establece el artículo 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que vamos a ver a continuación cómo se va desarrollando. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? ¿No? No, maestro. No, Vayan, vayan siguiendo el siguiente mapa de flujo, compañeros, en la cual, creo, si no más recuerdo, son 18 puntos que voy a mencionar referente con la etapa intermedia. Mucha atención, por favor. ¿Listos? ¿Sí? Bien. Vamos en este orden, por favor. Ahí va. Ok, creo que me brinqué algunos puntos. Bueno, aquí vemos lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales en relación a cubrir los requisitos que esta disposición señala. Después, en el punto número 5, destacamos lo siguiente y decimos, se hace el descubrimiento probatorio por parte de la Fiscalía, por parte de la defensa, dentro de los 3 días siguientes, en la cual se puede constituir la víctima como acusador coadyuvante. Muy bien. Dentro de los 3 días siguientes, como hemos señalado, a la notificación de la acusación, la víctima se constituye en coadyuvante de conformidad con el artículo 338. Una vez que se ha presentado esa acusación como coadyuvante, se tienen 10 días para dar contestación a la acusación por escrito. ¿Sí? Al contestar la acusación, este escrito lo vamos a dirigir a la Fiscalía de conformidad con el artículo 300, primer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Civiles, de Procedimientos Penales, perdón. Muy bien. Continuamos y vemos el punto número 9. Decimos lo siguiente. Si el acusado no contesta por escrito, no nos preocupemos. Lo puede hacer dentro de la audiencia intermedia, por conducto de su defensor. Si el acusado contesta por escrito, vamos a notificar a la fiscalía y al acusador coadyuvante dentro de las 24 horas siguientes. Notificado el auto que admite la acusación coadyuvante y transcurrido el plazo de 10 días para que dé contestación en la defensa, va a citar a las partes para la celebración
de la audiencia intermedia en un plazo no mayor de 30 días ni exceder de 40. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien con estas formalidades de la etapa intermedia? ¿Alguna duda, algún comentario que tengamos hasta el punto número 11? No, ninguna. ¿Entienden? Ok, ahora sí, etapa intermedia. Vamos a ver, del punto 1 al 18. Atentos. 1. ¿Quién presentó acusación? ¿Quién la presentó? La fiscalía, ¿verdad? ¿Cuántos días tuvo la fiscalía a partir del plazo de cierre de investigación para presentarla? 15 días. El juez ordena, se notifique. Cuidado, cuidado, compañeros, cuidado. El juez ordena, se notifique a las partes. ¿A quién vamos a notificar? ¿A quién? Al asesor jurídico de la víctima. ¿Y a quién más? Y a la defensa. Muy bien. Se manifiesta la víctima. Tiene 3 días a partir de que es emplazada, ¿sale? A partir de que es notificada del escrito de acusación. La víctima solicita la reparación del daño, ¿sale? Se constituye coadyuvante en el proceso, ¿ok? Ofrece medios de prueba, señala vicios formales de la acusación, no se manifiesta o se adhiere. A partir de este momento ya hacen el descubrimiento probatorio tanto la fiscalía como el asesor jurídico de la víctima. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Ok. Sí. El imputado por conducto de su defensa se va a manifestar, ¿sale? Descubre sus medios de prueba, se manifiesta sobre acuerdos probatorios, solicita la acumulación o en su caso señala vicios formales de la acusación. Todas las partes hacen el descubrimiento probatorio. Fiscalía, asesor jurídico de la víctima y defensa. ¿Está claro? Jenny, ¿tienes alguna pregunta? No, Lick, perdón ¿Todo bien? si... No, todo muy bien, gracias. Ok, muy bien. Vámonos con el punto número 6. Todo esto que mencionamos aquí es la fase escrita de la etapa intermedia. Muy bien. Ok, continuamos. Celebramos ahora la audiencia intermedia. Vamos a notificar a las partes para que acudan a esta audiencia. Se declara abierta la audiencia. Ok. Y lo que va a ocurrir en esta audiencia, compañeros, es que la fiscalía presentan una exposición resumida de su escrito de acusación. La víctima u ofendido también se van a manifestar y de haberse constituido como acusadores coadyuvantes, presentarán una exposición resumida sobre su acusación. ¿Sale? Seguimos avanzando. Punto número 11. Decimos, la defensa se va a manifestar. Si dio contestación por escrito, escuchen bien, si dio contestación por escrito, presentará una exposición resumida de su contestación. Y si no lo hizo, en este momento presenta de forma oral su contestación. ¿Ok? ¿Se entiende? Si se presentan incidentes o excepciones, Sí, maestro. cuidado, se abre debate
y resolvemos. ¿Ok? El juez verifica que se hubiese realizado el descubrimiento probatorio. No se pueden ocultar pruebas. Tenemos que tener la apertura de nuestras pruebas a todas las partes. Ahí está cómo me voy a defender en juicio. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok. Las partes ofrecen sus medios de prueba. Se va a resolver por conducto del juez la admisión o exclusión de los medios de prueba. Con esto vamos a concluir con el auto de apertura a juicio oral y se envía al tribunal competente y vamos a declarar cerrada la audiencia. ¿Algún comentario que tengamos? ¿Alguna duda, alguna aclaración? ¿Sí quedó bien? ¿Sí o no? Maestro, nada más una pregunta. En la etapa intermedia es más que nada las cuestiones probatorias, ¿no? De preparación, mi estimado amigo. Para ser Ajá, de más exactos, de preparación preparación. para la etapa Ofrecimiento de juicio. pruebas, acuerdos sobre hechos, acuerdos probatorios, exclusión de pruebas, depuración de hechos. Nos estamos preparando solamente para que lo más relevante pase a juicio oral, mi estimado. Ah, ok, ok, maestro, gracias. ¿Vale? Muy bien. Pues bueno, compañeros, hasta este punto vamos a dejar esta exposición y ahorita que regresemos de los alimentos, continuamos con la etapa intermedia y hay muchos puntos que vamos a revisar. ¿Les parece bien? ¿Sí? Y voy a recordar un poco algunos puntos que hemos analizado hasta llegar a este punto, si me lo permiten. ¿Ok? Para eso voy a poner el pizarrón normalmente que tiene la aplicación de Zoom y vamos a empezar con los puntos más importantes. Ahí va. Vamos en orden, por favor. Ok. Empezamos con la etapa de investigación. Muy bien. Ahí voy. Etapa de investigación. Muy bien. Acuérdense que ya mencionamos la investigación inicial. Muy bien. La cual conllevaría los actos de investigación que realiza la fiscalía, en la cual no requiere control judicial y otros actos de investigación que como tal sí requieren el control judicial. Muy bien. Ok. Recordemos sobre esto que es muy importante el tema de la cadena de custodia y todo lo que conlleva este resguardo, este recopilación, este almacenamiento de la información. Muy bien. Empezamos ahora, a partir de este punto, con la celebración de la audiencia inicial. ¿Ok? Si tenemos a una persona detenida, lo primero que se va a calificar es el control de detención. Muy bien. Aquí está el control de detención. En relación a este control de detención, revisaremos, mis queridos amigos, lo referente a la formulación de imputación. Muy bien. Aquí habíamos hablado que lo que puede calificar el juez es de que la detención es legal o en su caso no legal. Si es legal, vamos a continuar con la celebración de la audiencia y si no es legal, ponemos en libertad con reservas de ley. Muy bien. Ok, seguimos con la formulación de imputación. Ya hemos hablado con mucho detenimiento en qué consiste.
le hacemos del conocimiento al imputado que se está integrando una carpeta de investigación en su contra por la comisión de un hecho que la ley califica como delito. En el punto número 3, hablamos referente a la solicitud de vinculación a proceso. Muy bien. Aquí lo importante que tenemos que destacar es de que hay un plazo constitucional de 72 horas o de 144 para resolver la situación jurídica del imputado. En el caso de que nos adheramos al plazo constitucional, como vemos aquí, bueno, entonces tenemos que suspender la audiencia, pero antes abrimos debates sobre medidas cautelares. ¿Ok? Si renunciáramos al plazo constitucional, muy bien, entonces vamos a continuar con la vinculación a proceso y después, ahora sí, vamos a continuar con el debate sobre medidas cautelares. Ok. En relación a las medidas cautelares, mucha atención. Recuerden que lo que se va a buscar es que el imputado no se sustraiga de la acción de la justicia, que el imputado se, de alguna manera no ponga en riesgo a la víctima. Muy bien, que el imputado no entorpezca el procedimiento. Muy bien. Entonces, ahí está. Últimas, después seguimos con el plazo de cierre de investigación. Ok. Plazo de cierre de investigación en la cual, mis queridos amigos, vamos a tener de 2 meses delitos cuya pena sea menor a 2 años y de 6 meses. Ok. Delito cuya pena sea mayor a 2 años. Muy bien. 2 o 6 meses. Últimas manifestaciones de las partes dentro de la audiencia. ¿Sale? Normalmente van a pedir copia del audio y video de la presente audiencia. Esto creo que nos quedó claro qué es lo que ocurre en la audiencia inicial. No tenemos comentarios sobre esto, ¿verdad? ¿Vamos bien? No, sí. Sí, vamos bien. Ok, muy bien. Ok, voy a borrar un poco esto que tengo acá abajo para continuar con lo siguiente. Ahí va. Ok, ahora vámonos de aquí al siguiente punto. Ha transcurrido el plazo de cierre de investigación. Muy bien. Se tienen 15 días para que la fiscalía sobre este punto mencionemos que podrá, ahí voy, perdone, sobre este punto podrá presentar su escrito de acusación, podrá suspender el proceso o podrá sobreseerse. O en su caso, inclusive solicitar una ampliación. Muy bien. Ok. En el caso de que presente acusación, ok, ya vamos a entrar a la etapa escrita de la etapa intermedia, ¿eh? Lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con el desarrollo de la etapa intermedia. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí, maestro. Sí. Sí. Ok. Vamos a emplazar a las partes. En este caso, vamos a emplazar a tanto al asesor
jurídico de la víctima, quien representa los intereses de la víctima u ofendido, ¿ok? Y también a la defensa, quien representa los intereses de, en este momento llamado, acusado. ¿Ok? Muy bien. Recordemos, la víctima, a partir de que es emplazado, tiene 3 días para constituirse como acusador o adyuvante, pedir aclaración de la acusación, ofrecer sus medios de prueba, aclarar vicios formales que tenga la acusación o se adhiere a la acusación ministerial. Después de transcurrido estos 3 días, la defensa tiene 10 días para dar contestación a la acusación. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Ok. Sí. Recuerden, la contestación puede ser por escrito, aunque también se puede realizar de forma oral en la audiencia intermedia. De dar contestación por escrito, es muy importante hablar de un elemento que se llama el descubrimiento probatorio. Ok, las partes, tanto la fiscalía como asesor jurídico de la víctima, ¿vale? Y como la defensa van a dar a conocer sus pruebas con las cuales van a comparecer a juicio. Muy bien. ¿Sí nos quedó claro eso, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, Muy bien. sí, maestro. Seguimos. Mande. ¿Todo bien? Sí, todo claro. Muy bien. Seguimos y terminamos la fase escrita cuando el juez nos notifica para la celebración de la audiencia intermedia. Muy bien. Ok, vamos a continuar. Ahora el juez declara abierta la audiencia. Aquí voy a poner lo que ocurre en la audiencia intermedia, por favor, ¿eh? Aquí abajito. Ok. El juez declara abierta la audiencia intermedia. Paso número 1. En esta audiencia intermedia, lo primero que va a ocurrir es que la fiscalía presenta una exposición resumida de su acusación. ¿Sale? Paso número 2. Lo mismo va a hacer en su momento el asesor jurídico de la víctima. Muy bien, una exposición resumida. Paso número 3. Lo mismo hará la defensa o en su caso dará contestación de forma oral. ¿Nos queda claro, sí o no? ¿Sí Sí, vamos bien? sí. Sí, claro. ¿Sí? Ok. Sobre esta contestación, si se presentan incidentes o excepciones, ¿cuáles son incidentes o excepciones? Por ejemplo, de litispendencia, que hay un juicio pendiente que está abierto sobre esta causa penal. O, por ejemplo, un incidente de cosa juzgada. Sobre esta causa ya hay una sentencia. O, por ejemplo, un incidente de incompetencia del órgano jurisdiccional. Los incidentes que se presenten, el juez de control va a abrir a debate, ¿ok? Y se va a resolver en este momento. Muy bien, los incidentes que se presenten. Ok, vamos a continuar con la audiencia. Punto número 4. El juez de control, para que continuemos con la celebración de la audiencia, va a verificar
que se haya hecho el descubrimiento probatorio. ¿Ok? Que se haya realizado. Que no se haya ocultado ningún dato de prueba. Bien, en el punto número 5 se van a ofrecer los medios de prueba en el orden que ya mencionamos. ¿Qué orden? De la fiscalía, ok, el asesor jurídico de la víctima, de la defensa. Muy bien. Ok, sobre esos medios de prueba que se presenten, las partes podrán solicitar la exclusión, ok, que ese medio de prueba se excluya. Muy bien. Ok. Referente a esto, ¿sí? Vamos a resolver sobre admisión y exclusión y entonces concluimos con el juez de control dicta el auto de apertura a juicio oral, envía al tribunal de enjuiciamiento competente y con esto vamos a poner fin a la celebración de esta audiencia. De todo esto que comenté, ¿vamos bien, abogados? Sí, hasta ahorita sí. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. ¿Vale? ¿Podemos continuar entonces? ¿Sí? Yo digo que sí, sin problema. Muy bien. Muy bien, vamos a continuar. Bien, ahí va. Seguimos. Bueno, este no, este. Ahí va. Muy bien. Finalidad de la etapa intermedia, artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tiene por objeto principal la preparación del juicio, depurando hechos que no van a ser controvertidos en juicio y fijando de modo muy preciso quiénes van a intervenir y la prueba que va a ser examinada. Se ofrecen medios de prueba. Ahí va. ¿Sale? Vemos acuerdos probatorios que van a celebrar las partes. Entonces, esos acuerdos probatorios son celebrados por la fiscalía, ¿vale? Con la defensa, sin que exista una posición fundada de la víctima u ofendido. Si están conformes, lo van a celebrar ante el juez de control y éste lo va a autorizar. Muy bien. Ok, seguimos. Se van a excluir pruebas que no tengan relación con la litis, que sean pruebas que se hayan obtenido de forma ilícita. Bien. Y vamos a concluir con la depuración de hechos controvertidos, de hechos que no van a pasar a juicio. ¿Listos? Bien. La etapa intermedia, vamos a verificar que tiene las siguientes fases y ya la estudiamos. La fase escrita con la presentación de la acusación y con los actos previos a la celebración de la audiencia. La fase oral con la celebración de la audiencia y auto de apertura a juicio. ¿Sale? Muy bien. Ahí lo tenemos perfectamente ubicado. Vamos a continuar con el contenido del escrito de acusación. ¿Qué va a contener nuestro escrito de acusación? Mucha atención, por favor. Ahí va. 1. Individualización del acusado y su defensor. ¿Sale? Identificación de la víctima u ofendido y su asesor jurídico.
Vamos a relatar de forma clara, precisa, circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como la clasificación jurídica del delito. Si hay modalidades del delito atenuantes que disminuyen la pena o agravantes, las vamos a señalar. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. La autoría o participación del sujeto activo. Si es cómplice, si es autor material, autor intelectual, coautor, encubridor. ¿Bajo qué calidad interviene? La expresión de los preceptos legales que se aplican a este caso van a señalar los medios de prueba que se vayan a ofrecer, así como la prueba anticipada. Abogados, la prueba anticipada se va a desahogar en esta audiencia con antelación en etapa de investigación, cuando por la propia naturaleza de la prueba es posible que ésta no llegue sin ser alterada a juicio oral. ¿Recuerdan cuando hablamos de la preservación de la prueba? Si esta puede ser que se contamine, si esta puede ser que se destruya, entonces hay que solicitar la celebración de la prueba anticipada. Ángel, te escuchamos, por favor. ¿Qué tipo de, profesor, qué tipo de pruebas serían las que se pudieran dañar o modificar? Por ejemplo, no sé, vamos a hablar de un elemento orgánico, ¿sale? Que usted lo recopiló en la escena. ¿Y qué posibilidad hay que ese elemento orgánico llegue a juicio? Si su propia naturaleza implica que se va a destruir, si su propia naturaleza indica que este se va a consumir con el transcurso del tiempo. Entonces, por ese elemento orgánico hay que desahogarlo con antelación. ¿Por qué? Porque si no es posible que cuando lleguemos a juicio, o ya está completamente contaminado o ya no existe, ¿no? Le pongo otro caso. Imaginemos que tenemos un testigo, pero ese testigo tiene una enfermedad en fase terminal y es el que puede Ok. comparecer. Si no agotamos la prueba anticipada, es muy probable que cuando lleguemos a juicio, pues ya lamentablemente la persona haya perdido la vida, ¿no? O sea, un extranjero que está en tránsito en nuestro país, ¿no? Y cuando lleguemos al momento de la audiencia, él ya se encuentra en su país de origen, ¿no? Entonces, por eso hay que desahogar la prueba con antelación. ¿Sí me entiende? Ok. Sí, Muy sí. bien. Ok. Ok. Atentos, abogados. Una cuestión es esta prueba que se va a desahogar en juicio y otra, la que se va a desahogar referente a la reparación del daño. ¿Se entiende? Entonces vamos a ofrecer las pruebas que se va a desahogar en juicio y la que probablemente se desahogue en la audiencia de individualización y reparación del daño. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Vámonos. Punto número 9. Ahí va. Bien. Pena, medida de seguridad que se solicita se aplique. Y en su caso, si hay un concurso de delitos, pues bueno, en su momento se acredite. ¿Vamos bien? Concurso real o concurso ideal. Concurso real. Varias conductas producen varios resultados. Concurso ideal. Una conducta produce muchos resultados. Los medios de prueba que se van a ofrecer en la audiencia de individualización de la pena, en el caso que concurra, si se solicita decomiso de bienes, vamos a requerirlos en este escrito. ¿Qué propuesta de acuerdos probatorios tenemos con el asesor jurídico? Tenemos con la defensa. Y si pedimos nosotros que se aplique una terminación anticipada al proceso, vamos a señalar. ¿Vamos bien? Estos 13 puntos que requiere nuestro escrito de acusación. Ahí va. Vamos a verlo de forma muy detallada. Empecemos. Atentos, por favor. Escrito de acusación.
tenemos el número de nuestra carpeta de investigación, el proemio, la individualización del acusado y su defensor. Vamos a hacer un zoom. Ahí va. Ahí está el número de carpeta de investigación. Carpeta administrativa 1 del 2014. Hecho delictivo es de robo calificado. El acusado Marcelino Rodríguez, el ofendido Julio César Monsiváis. Asunto, se formula acusación, la ciudad donde se está formulando. Sé juez de control del Distrito Judicial. Yo, el licenciado fulanito de tal, agente del Ministerio Público, con domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en los juzgados de control en esta ciudad, ¿sale? Además, presento mi correo electrónico para la notificación a través de boletín. Vengo a exponer la presente carpeta. Empezamos con el proemio. Ahí va. Bien. Atentos. Muy bien. Los fundamentos normativos con la cual yo estoy presentando la acusación, en este caso en contra del señor Marcelino Rodríguez, por su intervención en los hechos de delito robo calificado, ¿sale? El cual se encuentra previsto en el Código Penal en los siguientes artículos, en agravio del sujeto pasivo, Julio César Monsiváis Sanjuelo. ¿Vamos bien? Ok. En este escrito de acusación, individualizamos quién es el acusado y quién es su defensor. Sus generales. El acusado fulanito de tal, su edad, su domicilio, y su defensora, la licenciada Claudia Hernández, su domicilio para oír y recibir notificaciones. ¿Vamos bien? Ok. Individualizamos a la víctima u ofendido y empezamos con el relato circunstanciado de los hechos, modalidades y clasificación. Ahí va. ¿Quién es la víctima u ofendido? Ahí lo tenemos. Y empezamos con el relato circunstanciado de los hechos. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Muy bien. Sí. Ok. Continuamos con las modalidades del delito, la forma de intervención que se le atribuye al acusado, los preceptos legales que se van a aplicar en este caso. Ahí está. En este caso se habla de un robo calificado. ¿Por qué? Porque dice que sobre este delito hubo violencia moral. La forma de intervención es un autor material y directo. ¿Qué preceptos son aplicables al delito de robo? Aquí tenemos la norma. ¿Y qué preceptos del Código Nacional de Procedimientos Penales son aplicables en este caso sobre temas procesales? Vamos a ver el ofrecimiento de medios de prueba que el Ministerio Público propone desahogar en juicio. Ahí va, en orden. Prueba testimonial, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, la prueba pericial y tenemos ahí los ofrecimientos de medios de prueba que la Fiscalía ofrece en cuanto a la reparación del daño y en cuanto a las penas y medidas de seguridad que solicita se aplique la Fiscalía. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cuáles son los medios de prueba que está ofreciendo en cuanto a la reparación del daño y cuál es la pena que solicita la Fiscalía se les establezca al imputado? Si hay algún requerimiento de una salida alterna, al final de nuestro escrito vamos a presentarlo y en este caso, mis queridos amigos, podrán darse cuenta ustedes que si hay un requerimiento que nos dice
que en este caso solicita la celebración de un procedimiento abreviado. ¿Ok? Firma el agente del Ministerio Público y bueno, en este caso se acredita tener por presentada la acusación en contra de Marcelino Rodríguez Pérez. Pregunta sobre el escrito de acusación. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar con el escrito de contestación a la acusación. Ahí está. Vemos los elementos que debe de tener este escrito de contestación que realiza la defensa. Número de carpeta de investigación, proemio, vicios formales de la acusación y ofrecimientos de medios de prueba que se pretenden desahogar en juicio. Vamos en orden. Ahí está. El número de carpeta de investigación, el delito, el imputado, la contestación. Lo presentamos ante el C juez de control y en este caso comparece fulanito de tal como abogado particular del C, fulanito de tal, y señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en tal dirección. ¿Cuáles son los fundamentos normativos? Y en este momento se está dando la contestación a la acusación. Muy bien, continuamos y seguimos con el escrito de contestación. ¿Cuáles son los vicios formales de la acusación? Los medios de prueba que se ofrecen para ser desahogados. Escuchen bien. ¿Dónde van a ser desahogados estos? En juicio. Sean muy puntuales con esto, por favor. Muy bien. Ok, señalamos todos los medios de prueba que se están ofreciendo. Tenemos prueba testimonial, prueba pericial. Tenemos en este caso también, vamos a encontrar otros medios de prueba como documentales, pruebas materiales. Y aquí vamos a tener una acumulación o separación de acusaciones en el caso de que sean varios los delitos que se me imputen, por si los queremos trabajar de forma conjunta o en acusaciones distintas, ¿verdad? Y tenemos los acuerdos reparatorios, ¿sí? En el caso de que, perdón, no acuerdos reparatorios, acuerdos probatorios, discúlpeme la palabra. Estos acuerdos probatorios, mis queridos amigos, son convenios o acuerdos que celebra la defensa con la fiscalía para que estos no sean desahogados en juicio. Concluimos con los puntos petitorios y la protesta del litigio de buena fe de las partes. Protesto lo necesario. Estimados amigos, hemos visto el escrito de acusación y el escrito de contestación de la acusación. ¿Algún comentario que tengamos sobre estos dos documentos? ¿Alguna duda que nos quede? ¿Se entiende? No, maestro. Sí. ¿Sí? Segurísimos, segurísimos. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ok, vámonos al descubrimiento probatorio. Ahí va. Artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Todo lo que se encuentre en mi carpeta de investigación, mis pruebas periciales, mis grabaciones de voz, mis informes periciales, mis videos y mis fotografías. Entonces, recuerden, las pruebas que presenta la fiscalía, ¿vale? Ahí va. Muy bien. Estas pruebas que presenta la fiscalía las dará a conocer tanto para el asesor jurídico como para la defensa. También las pruebas que presente el asesor jurídico y las que presente la defensa.
¿Qué implica el descubrimiento probatorio? Las pruebas que presenta la fiscalía las conocen asesor jurídico de la víctima y la defensa, ¿sale? Pueden contradecirlas. Las pruebas que presenta el asesor jurídico de la víctima la conoce la fiscalía y también la defensa. Muy bien. Y lo mismo, las pruebas que presenta la defensa, tanto la fiscalía como el asesor jurídico. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Ok. Principios que rigen la actividad probatoria. Vamos por partes. Primero, necesidad de la prueba. Ok. Porque lo diga la fiscalía, ¿me tiene que creer todo el juez de control? No, ¿verdad? Hay una necesidad. La fiscalía, más allá de toda duda razonable, debe de demostrar la responsabilidad penal del imputado en la comisión de ese hecho que la ley señala como delito. Y por supuesto, la defensa tendrá que poner la duda razonable sobre la teoría del caso que presenta la fiscalía. ¿Se entiende? ¿En base a qué va a resolver el juez? ¿Sobre qué determinará su resolución, su señoría? ¿Sobre qué, abogados? Sobre las pruebas ofrecidas. Ok, muy bien. Es decir, su señoría tendrá que resolver en base a lo siguiente. Escuchen bien, ¿eh? En base al escrito de, ahí voy, ¿eh? En base al escrito de acusación de la fiscalía. ¿Ok? En base a el escrito de acusación, ¿sale? De la defensa, perdón, del asesor jurídico de la víctima. Muy bien. En base a la contestación de la acusación por parte de la defensa. En base a las pruebas desahogadas por las partes, ¿vale? Valoración de las pruebas. En base a sus alegatos. Y bueno, sobre todo eso, tendrá que emitir una sentencia. Muy bien. ¿Sí se entendió o no? Sí, claro. ¿Sí? El juez, bajo ninguna causa, bajo ningún supuesto, podrá resolver de forma privada. ¿Esto qué significa? A ver, cuando yo hablo de este elemento, señalo, no puede aplicar conocimiento privado sobre los hechos. Tiene que resolver en base a elementos de convicción que hemos destacado. Otro tema importante, y lo platicábamos también inclusive con mi estimado Ángel, ¿cómo se adquiere la prueba? Esto es fundamental. Si no analicen ustedes el caso de O.J. Simpson, ¿lo recuerdan ese caso, compañeros? Habrán escuchado de él, ¿verdad? No, bueno, yo no. O.J. Simpson. Ahí está. Principalmente, compañeros, lo que podemos destacar en el caso O.J. Simpson tiene que ver en base a cómo se obtuvieron las pruebas. Les hago una pregunta. Aquí, por ejemplo, el fiscal, sin una orden, acudió a la casa de O.J. Simpson, ingresó al domicilio y recopiló algunas pruebas. ¿Eso es legal, compañeros? No,
No. No, porque Entonces, el No, JC de haber dado su autorización para que se tomaran esas pruebas. entonces ahí tenemos un problema importante, ¿verdad? Y ese problema pues nos va a conllevar a una cuestión de que esa prueba que se está obteniendo es ilícita. A ver, es fundamental, pero el problema es cómo la obtuviste. Ese fue el problema. ¿Sale? Me confesó que cometió el delito, pero lo torturaste. Hay un problema. Obtuviste de forma ilegal la comunicación. ¿Recuerdan el caso de Lidia Cacho con este empresario Kamel Nasif y con el gobernador Precioso? Que de Sí, alguna manera esa fue una prueba ilícita porque se obtuvo interviniendo comunicaciones. ¿Se entiende? A lo mejor sí describían un hecho delictivo, a lo mejor hasta lo confesaban, pero el problema es que estamos en un estado de derecho y la prueba se tiene que adquirir de forma lícita. La prueba se tiene que adquirir dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad. ¿Entendemos? sí. Muy bien. Continuamos y vemos, por ejemplo, la contradicción de la prueba. Ya lo hemos platicado cuando hablamos de los principios y lo importante, compañeros, es este punto. Ahí va. Muy bien. Aquí tenemos nosotros, mis queridos amigos, que la prueba que está presentando la fiscalía, ¿sale? Y que está desahogando en este momento, puede ser controvertida por el asesor jurídico y por supuesto por la defensa y viceversa. La prueba está en constante contradicción, ¿sí? Se está refutando, se está contradiciendo. Recuerden lo que les mencionaba con antelación, ¿sale? El sistema es acusatorio, adversarial, porque imagínense como un boxeador contra su rival. ¿Qué encontramos en ellos, compañeros? ¿Qué vemos en este boxeador con su rival? Hay una confrontación, ¿verdad? Hay un ataque. Y entonces, por ejemplo, si este cuate me presenta, vamos a poner, esta es la fiscalía y esta es la defensa. Aquí tenemos al fiscal y aquí tenemos a la defensa. Lo que vamos a tener es una confrontación, una contradicción. Si ofrece una prueba documental, la voy a controvertir, ¿verdad? Si la contraparte ofrece una prueba testimonial, la voy a controvertir. Si está interrogando un testigo, lo voy a confrontar. ¿Lo entendemos? Sí. Sí, maestro. Muy bien. Siguiente punto. Publicidad de la prueba. A ver, ¿recuerdan la naturaleza de los juicios orales? ¿Cuál es, compañeros? Las Que audiencias, ¿cómo son? públicas. Públicas, salvo aquellas que tengan que desarrollarse de forma privada, ¿verdad? Salvo Correcto. esas, las audiencias son públicas. Público. Y entonces, durante el desahogo de la prueba, pues habrá público asistente que esté verificando su desahogo. Pero también otra cuestión, ¿recuerdan que hablamos de la publicidad de la prueba? Por ejemplo, la fiscalía pudiese ocultar pruebas al asesor jurídico y a la defensa, No, ¿no? Y el asesor jurídico pudiese ocultar pruebas a la fiscalía y a la defensa, no, tampoco. o la defensa, no, ¿verdad? Entonces, Nadie. la prueba es pública. ¿Por qué? Porque la conocen las partes y la pueden confrontar. Muy Claro. bien, ¿sí? Bien, continuamos y vemos, por ejemplo, el tema de la inmediación. Compañeros, su señoría va a estar presente y va a dirigir la producción de la prueba.
ahí estará, la estará desarrollando, estará verificando cómo se va a desahogar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? No, ¿Todo bien? todo bien. Muy bien. Vamos a continuar. Perfecto. Muy bien. Entonces, la fiscalía, todos los registros que tenga, los va a poner a la vista de las partes. Va a dar un acceso completo a sus evidencias. No hay ocultamiento. Lo mismo el asesor jurídico y lo mismo tiene que hacer la defensa. Ofrecer sus medios de prueba. O sea, prácticamente estamos en un tema referente de lo que se conoce como igualdad de armas. ¿En qué consiste este tema de igualdad de armas? Compañeros, ¿en qué consiste? Pues en que ambas partes tengan la misma información, ¿no? Para Oh, saber cómo defender o refutar alguna de las pruebas. es decir, aquí las partes son transparentes con las armas que van a competir, ¿verdad? Ahí Eh, está. No te estoy sorprendiendo, ¿eh? Te estoy diciendo que estas son las armas que voy a utilizar y que voy a desahogar en juicio. Si tú tienes elementos para confrontarlas, adelante, ¿eh? ¿Sí? Ahí están mis armas, te las exhibo. Tienes que estudiar para confrontarlas, ¿verdad? ujú. Muy bien. Ok, muy bien. Continuamos, compañeros. Muy bien. Bien. Coadyuvancia de la acusación. Artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Revisamos lo siguiente. ¿Quién la realiza? La víctima o ofendido mediante su escrito, por supuesto, por el asesor jurídico de la víctima. Constituyéndose como acusador coadyuvante, señala los vicios formales que tiene la acusación y pide sean corregidos. Va a abrir debate sobre la cuestión de la reparación del daño, ya cuánto asciende el monto de dicha reparación. Aporta medios de prueba que estime necesarios en el escrito de acusación. Bien, ¿vamos bien con esto? ¿Sí? Ahora vamos a citar a las partes para la celebración de la audiencia. Vamos a empezar. Artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El juez de control señalará la celebración de la audiencia intermedia en un plazo que no podrá ser menor de 10 días ni mayor a 20 días para el descubrimiento probatorio de la defensa. Artículo 342 nos dice el principio de inmediación en esta audiencia intermedia. ¿Quién la va a llevar a cabo, abogados? ¿Quién la llevará? El juez de Control. control. ¿Sale? ¿Cómo se desarrolla? Principalmente de forma oral. Siempre estará en presencia permanente el juez. También tendremos al asesor jurídico de constituirse como acusado coadyuvante. Tenemos a la defensa con el imputado y también tenemos a la fiscalía. Muy bien. Ok. ¿Comentarios hasta aquí? Mm, ¿No? Ok. Acuerdos probatorios. ¿Qué son los acuerdos probatorios? Artículo 345 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se lleva a cabo entre el Ministerio Público y el acusado. ¿Sale? No debe existir oposición fundada de la víctima o ofendido. Su principal objeto es aceptar como probados hechos o circunstancias y el juez de control debe autorizar ese hecho probatorio.
Muy bien. Entonces, aquí lo tenemos. Vamos a recordar lo que hemos visto. Ahí va. Muy bien, abogados. Entonces, aquí estamos en la celebración de la audiencia. Acuerdos probatorios. Es un acuerdo que va a celebrar la fiscalía, ¿sí? Con el acusado. Muy bien. Es importante que no exista oposición fundada y motivada de la víctima u ofendido, ¿sí? El punto principal es de que van a llegar a acuerdos sobre hechos o circunstancias. Acordando las partes y no habiendo oposición fundada y motivada, el juez de control las va a autorizar. ¿Les pongo un caso de acuerdo probatorio? Ahí va. Bien, atención por favor. Pongamos un caso. Resulta que la víctima dice, efectivamente, cuando ocurrieron los hechos, yo estaba en casa. ¿Sale? Perfectamente me ubicaba en mi casa. Sin embargo, cuando ocurrieron, estaba yo durmiendo. ¿Sale? Entonces tenemos aquí un primer elemento. Pudiésemos, por ejemplo, presentar algún medio de prueba de geolocalización para que ubiquemos al sujeto, al acusado, en circunstancias de tiempo, modo y lugar donde ocurrieron los hechos, o no es necesario. Si inclusive en su escrito de contestación efectivamente está diciendo que a esa hora se encontraba en su casa. ¿Hay necesidad de esa prueba de ubicación de tiempo, modo y lugar? Sí, Sí. Si la hay necesidad, ¿seguros? yo pienso que no. Pues él mismo está reconociendo. Efectivamente, yo me encontraba en mi casa en ese momento. Y las pruebas que ustedes me requieran, pues son irrelevantes. ¿Para qué si te estoy diciendo que ahí estuve? Por ejemplo, vamos a suponer que la fiscalía hubiese presentado como prueba un tema de geolocalización. La pregunta es, ¿será necesario para su desahogo en juicio si estamos afirmando que ahí nos encontrábamos? No. No, Entonces, sobre esa prueba de geolocalización que hay que llegar a un acuerdo probatorio, no es necesario su desahogo en juicio, porque nos estamos ubicando en ese tiempo y en ese espacio. a menos que los hechos hubiesen ocurrido en otro lugar. Entonces, otra cosa sería. Ahí Claro. sí requeriríamos, ahí sí, por supuesto, lo requerimos, ¿no? Pero si los hechos ocurrieron dentro de la casa donde él dice que estaba, pues bueno, creo que no hay necesidad. ¿Recuerdan el video que les comenté, que les puse sobre el tema de alegato de clausura? Dijeron, es despreciable, es de lo peor este señor, pero ¿qué creen? Él no la mató. Tan es así que pidió auxilio. Sí, ¿Se entiende? claro. Sí. ¿Vamos bien? Sí, Ok, muy bien. ¿Dudas sobre acuerdos probatorios? no. No. Si lo celebran y lo acuerdan, bueno, de alguna manera vamos a continuar, pues de alguna manera con el desarrollo de la audiencia. Estimados amigos, entonces con esto vamos a concluir la tercera unidad y estamos a punto de iniciar.